Hola, yo soy Nina Mercedes. Bienvenidos a mi espacio. El día de hoy tenemos a una compañera de este camino, de esta búsqueda de la espiritualidad, la búsqueda del despertar de conciencia. Y quiero presentarles a María. María se va a introducir ella sola a cómo ella le gustaría que nosotros la conociéramos. Entonces, María, si nos puedes decir quién eres, puedes decirnos el país si gustas. ¿Quién es María la humana? Y ya después entramos en tema. Bien, perfecto. Mi nombre es María de los Ángeles, em, tengo 47 años, me vine a los 5 para 6 años, soy uruguaya, nací allá, pero a los 5 o 6 años vine para Argentina y bueno, ya me quedé acá. em, Tengo mis hermanos, mi familia, soy la segunda de 5 hermanos, tengo una hija de 9, actualmente separada y ni más. O sea, esa de la parte privada que voy a Mm. hablar Perfecto. para que me vayan así conociendo. Muy Eh, bien, muy bien, muchas gracias. Y lo que nos trae aquí el día de hoy es algo que nos resuena muy en común, que son estos temas del despertar de conciencia. Y te he invitado porque siento que todas las personas que son sensibles, que están despiertas, tienen algo que aportarle a alguien más. Muchas veces puede ser una experiencia de vida, muchas veces pueden ser pequeñas cositas donde la gente se puede sentir identificada y sentirse que no está sola en este camino. Entonces, si nos puedes contar cómo ha sido este proceso para ti, el qué te detonó, el que tú buscaras este tipo de temas de la espiritualidad, qué fue lo que te llevó a buscar información que lo que existía hoy día, digamos, como en las religiones o cualquier otra disciplina espiritual, no encontrabas. Bien, yo de muy chiquita vengo de una familia donde todos son videntes, desde mis padres, mis hermanos, mi hija y mis sobrinos. O sea, esto no era un tema nuevo para nosotros. Todos soñábamos, sentíamos a distancia, cerca. Entonces, para nosotros era como algo natural. em, Todos estos temas. Lo que yo no sabía era cómo funcionaba y siempre me pregunté eso. Entonces de niña era muy soñadora, muy optimista, muy chispita, eh, cosa que em, mi mamá era todo lo contrario. Nunca pude conectar con ella porque ella siempre vio la vida a través del drama, a través del victimismo. Entonces, muchas cosas no le podía preguntar. Más allá que ella hablaba mucho con nosotras, yo amaba cuando ella estaba feliz y le preguntaba, mamá, ¿yo qué color tengo hoy? Ella podía ver el aura de las personas y los colores, entonces yo amaba preguntarle eso. Entonces ella nos miraba y nos decía, bueno, hoy tenés este color, eh, por esto y por esto y por esto. Entonces, para nosotros era natural hablar de estos temas, no era nada nuevo. Mi papá también lo tenía, eh, era el mayor de 6 hermanos, pero él no le daba tanta bolilla, es como que él vivía su vida normal. Pero cada tanto nos contaba que tenía esos presentimientos a la hora de almorzar en su trabajo, de que se acercara a tal lugar, de que comprara tal comida, y él decía, casualmente me encontré con un ex compañero, es que estaba pasándola mal, yo le ofrecí lo que había comprado, porque en ese momento no entendía, pero él hacía caso a su intuición. Ujú, Y eso era, claro, en ese momento para nosotros era una anécdota, no lo veíamos como algo extraordinario, porque estaba acostumbrada y yo lo normalicé, muchas cosas normalicé, y al igual que mis hermanas. Somos 4 mujeres y un varón,
Entonces, no era nada extraordinario para nosotros, al igual que soñar. Em, yo recuerdo tener 4 años y jugar cuando estaba en Uruguay y jugar en la casa que actualmente es de mi prima, que era una bruja blanca, que mi tarea era cuidar a los árboles, a los animales, Ujú, eh, eh, y que tenía poder para curarlos. Entonces yo vivía en ese mundo. Y generalmente jugaba sola porque todos mis primos eran mayores, yo en ese momento tenía 4 años, entonces a mí no me invitaban a jugar porque decía que yo los retrasaba, porque siempre jugaban ellos a los detectives, entonces todo el tiempo estaban corriendo y por eso siempre jugaba yo solita. También era muy selectiva. Mi mamá siempre me contaba que yo miraba primero, mi hermana es más sociable que yo, la mayor, y mi mamá siempre me decía que yo miraba, observaba desde lejos, y si me gustaba, me integraba. Si no me gustaba, podía estar toda la tarde tranquila sola, que no había ningún problema conmigo. Bueno, y así crecí en un ambiente familiar conflictivo, o sea, mi vida siempre fue normal, eh, y eso es lo que quiero transmitirle a todos, porque por ahí creen que esto del despertar y es para gente que no, esto es, esto es más común de lo que la gente piensa. Eh, eh, mi familia, mis padres se separaron cuando yo era chica, siempre fueron y vinieron, siempre fue muy conflictivo, muy tóxico. eh, entonces yo me escapaba a esa realidad, yo le llamaba realidad, donde yo jugaba a que era una bruja blanca, así me llamaba, no sé por qué, pero instintivamente decía eso. Soñaba cuando veía las películas del Rey Arturo, que sabía que estaba el mago Merlín, y entonces me ponía a jugar y a inventar realidades en mi mundo para no absorber la realidad que estaba viviendo tan ujú. conflictiva en ese momento. Entonces, de esa manera fui llevando toda mi niñez y parte de mi adolescencia, siempre teniendo sueños que en ese momento no los entendía. Eh, bueno, y así transcurrió mi niñez y mi adolescencia hasta que ingresé, y creo que a todos nos pasó, eh, buscando, siempre tuve ese sentimiento de búsqueda, que no sabía, pero siempre tuve ese sentimiento de búsqueda. Ingresé a la Iglesia Católica, me confirmé, ingresé a los apostolados, al Instituto Secular, que por mi rebeldía duré un mes porque dije esto no es para mí, porque tenía muchos ítems y a mí me aburría rápido, era de aburrirme rápido. Y dije, bueno, lo dejé a un lado, seguí estudiando de grande, hasta que conocí al padre de mi hija y me fui de la casa de mi mamá. Y, y ahí empezó ese proceso de despertar, porque me empezaron a pasar otras cosas y, y no las entendía. Entonces empecé a buscar información, creo que como todos, en las redes sociales. En ese momento empezaba Facebook a andar, no estaba Instagram todavía, y encontré una persona que sanaba en ese momento, que hacía registros, videncia, y bueno, lo empecé a seguir. Creo que a todos nos pasó que siempre empezamos a seguir a alguien buscando Ujú. respuestas, eh, hasta que me embarazo, me separo, porque me volví a hacer, esa fue la primera separación que tuve, y sentía que algo iba a cambiar, no sabía qué era, pero algo iba a cambiar, y quería ser una mejor persona para mi hija, quería entenderla, quería ser la mamá que no fueron conmigo. Entonces, hice todo lo contrario a lo que hizo mi mamá conmigo,
me ponía música de hadas que amaba, que yo lo sentía tan dulce, en auriculares o- o con el altavoz. En ese momento donde yo vivía no podía poner la música muy alta, entonces con el celular lo ponía a un nivel que yo quería que ella escuchara, ¿no? Entonces ahí empezó mi embarazo. Tuve un embarazo espectacular y cuando nació ella me cambió la vida, porque dije, es como que un amigo me dijo, tuviste un despertar ahí, porque a veces pasas en el embarazo o con un trauma. sí, Entonces me empecé a buscar cómo podía hacer algún taller y en eso me operaron y cuando me operaron de la vesícula sentí un alivio, porque yo venía con un enojo muy grande y cuando naciera mi hija no lo quería tener. sí. Entonces empezó el 2020, que nos encerraron a todos, Ujú, y más allá que era una locura la calle, yo estaba tranquila. No sé por qué. Para mí fueron las mejores vacaciones pagas, ¿eh? Siempre lo voy a decir, ¿eh? Para mí fueron las mejores vacaciones pagas. Eh, a nosotros nos tocó, bueno, en pleno invierno, encerrarnos. Me acuerdo que llovió casi todos los días, hacía mucho frío, entonces todo alentaba que estemos adentro. ujú, Eh, yo la pasé genial, porque jugaba, nosotros nos pusimos con el padre de mi hija, éramos nosotros tres, y teníamos horarios donde pintábamos, jugábamos, bailábamos, teníamos una hora antes de ir a bañarnos donde nos poníamos a bailar, hacíamos ejercicio, después nos dedicamos a hacer la cena, eh, y después entre eso, por ahí, no sé, veíamos alguna película, y así fueron todos ese año. Y empecé a sentir más, no sé si fue por producto del encierro, que uno se empezó a ir para adentro y empecé a sentir y ver un montón de cosas. Por momentos estaba, no sé, barriendo y, y yo sentía que algo empezaba a abrirse en mi canal y yo decía, ¿y cómo será el universo? Esas preguntas que uno empieza a hacerse. ujú, ¿Y cómo será el universo? Y en ese momento sentía que mi cabeza empezaba a abrirse. Y, y en ese momento empezaba a entender desde lo micro hasta lo macro. Y sí, eran segundos que lo entendía, se iba. Y, y bueno, cuestiones así, un montón. La primera vez que quise hacer un taller, empecé con los talleres de ujú, biodecodificación. Eso me ayudó muchísimo a entender qué era lo que me había pasado desde la niñez, cómo me había programado. Entonces empecé a conocerme un poco más a través de ese curso, de ese taller. ujú, ujú, Eh, en junio, después de que cumplo años, o cumplo el 6 de junio, tengo el presentimiento de que mi papá se iba a ir. Fue así. En ese momento no me escuchaba mucho como me escucha ahora, no entendía. Le pregunto a la persona que estaba dando el curso y habían sentido lo mismo. Mi papá venía enfermo de cáncer eh, y yo estaba en el último proceso. Él no quiso medicamento, no quiso tratamiento, no quiso nada. ujú, Quiero disfrutar lo último que queda, lo mejor que pueda. Bueno, sí, cuestión que se enferma. Cuando yo voy a hablar con el médico, me dice, mira, tiene una semana. Entonces ahí me aconsejan que la persona que haga el curso que le dijera todo lo que sentía y sí, es lo que hice. Pude acompañarlo hasta su último momento. eh, Sentí cuando lo vinieron a buscar.
ok. Eh, y por eso digo, para nosotros no era nada wow, Sí, extraordinario. sí, Yo lo había normalizado todo. sí. eh, y ahí entro en otro proceso, a más del duelo, no quise seguir con el curso, y entré en esa depresión. Entré en una depresión que me permití llorar, me permití estar así, hasta que un día me levanté y dije, bueno, hasta acá María, ya está. Volví a hacer otro curso y ahí empecé mi búsqueda porque yo sentía que tenía que amar, pero en libertad, porque yo era muy devota de Jesús, Ujú, amaba desde que estaba en la iglesia. Pero yo sentía que él me decía, pero sí, puedes amarme, pero en libertad. ujú, Y no entendía eso de la libertad, de dónde viene, cómo es. Y bueno, así empecé a hacer talleres, pero sentía que duraba poquito esa emoción. Eh, no era lo que yo estaba buscando. Y ahí pasó el 2021, llegó y vi un reel de Alejandro. Y dije, wow, me resonó todo lo que dijo. Y después no lo encontré nunca más porque no había visto el nombre ni el apellido. Entonces lo buscaba y no lo encontré. sí. Bueno, seguí haciendo cursos, mi vida siguió, transcurrió normalmente hasta que empecé con ataques de ansiedad. No entendía de dónde venía. Un día me levanté, yo trabajo en un colegio, Ujú, un día me levanté y no podía respirar literal. Eran las 5 de la mañana, estaba yendo con mi hija, porque mi hija estudia en el mismo colegio donde yo trabajo, y estaba a punto de desmayarme. eh, no podía retroceder ni avanzar, o sea, y empecé a mentalizarme, porque yo cuando ujú. inhalaba fuerte, el aire entraba limpio, entonces ahí me di cuenta que no era normal. Entonces dije, esto no es mío, esto no es mío, esto no es mío. Por intuición lo dije, siempre fui guiada por la intuición. A veces me hacía caso, a veces no. Entonces, seguí adelante. Estuve todo el día con un dolor en el pecho. Respiraba bien, pero tenía ese dolor fuerte en el pecho que no se me fue con Ujú. nada. Llegué a mi casa y dije, esto no es normal. Y sentí que me decían, busca. Y cuando yo sentía que decían, busca, yo tenía que agarrar el teléfono y empezar a buscar. Me meto en Facebook, veo el primer reel, lo paso, veo el segundo, lo paso y estaba Alejandro Sí, hablando de los ataques de ansiedad justo, de los ataques de ansiedad, ¿verdad? y cómo solucionarlo. Ujú, Porque todos te decían, pero nadie te decía cómo solucionarlo. exacto. Y cuando yo escucho cómo solucionarlo, yo dije tan simple. Entonces lo pauso y digo, yo soy de mandar mensajitos a la mañana, bueno, vos lo verás, de los buenos días, cosas Ujú, lindas que a mí me gustan, sí, a personas que quiero, ¿no? claro. Entonces había uno de una nena abrazando un gatito y se escuchaba el ronroneo. Ujú, Yo amo a los gatos. Entonces, todas las mañanas le mandaba eso a las personas que realmente... eh, entonces, o sea, me puse a pensar en eso y me puse en sintonía con ese reel y ese ronroneo. Y automáticamente se me fue. ya. Y dije, wow, ¿Quién iba a decir yo tengo que así de sencillo, ¿verdad? sí. Y dije, yo tengo que conocer a este hombre, tengo que hablar con él. Y bueno, me puse a buscar, a buscar, a buscar, a buscar y no encontraba. Encuentro la dirección de un blog, y yo no entendía lo que era eso. Porque entré y era todo confusión, porque te decían, registrate con foto, con esto, con aquello. Y cuando entré no había dirección, no había teléfono, no había nada. Y me mandan el link de un WhatsApp.
de Argentina. Y dije, bueno, genial, pero nadie me dice cómo lo contacto. Sí, Y pregunto, y me mandan el mail de Alejandro. Y yo lo escribo, mira, me pasó esto, 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 quiero contactarte, me encantaría tener un Zoom contigo, que esto, que lo otro, porque en ese reel ujú, decía, sí, le escribo, pero dije, no me va a contestar. Así dije. Bueno, pasó ese día, esa noche. Siento como que me quiere agarrar de vuelta y vuelvo a hacer el mismo ejercicio y se me pasó. Al mismo tiempo, al otro día a la noche me contesta y me dice, sí, ¿para cuándo lo querés? Y justo era la primera semana de julio. Nosotros el 9 de julio tenemos feriado por la independencia acá en sí, Argentina. sí, Y yo dije, bueno, el 9 que estoy en casa, voy a estar tranquila, lo voy a poder hacer. Me dijo, justo el 9 no puedo, ¿podés el día siguiente? Todo así fue muy rápido, ¿eh? Sí, bueno, dale, día, ujú, horario, tal. Y cuando tuve el Zoom con él, empecé a transpirar. Yo cada vez que recibía un mail y lo leía, era un calorón que sentía, decía, madre mía, ¿qué es esto? Y empiezo y nos saludamos. Lo primero que me dice es, vos en tu energía femenina, yo en mi energía masculina. Venía yo tan acelerada que no me daba cuenta de me aceleré. No entendía qué me estaba pasando tampoco. sí, Y ese Zoom fue un antes y un después para mí. Porque él ahí me ayudó a entender un montón de cosas que me estaban pasando, a ponerle nombre y a darme cuenta que la vida la había estado viviendo desde el dramatismo, el victimismo, y que la vida era otra cosa. La vida yo vine acá a pasarla bien, no a sufrir y a llorar, que era lo que me había pasado durante toda mi vida. O sea, porque siempre la viví desde el sacrificio, porque mi familia estaba grabado, la vida es sacrificándose uno cuando quiere las cosas. Y yo sí, siempre sentía que la vida era siempre fácil, porque yo siempre decía, a ver, estás mal, sí, pero no va a durar para siempre. sí, Esa era lo que yo siempre sentía. Bueno, ya va a pasar. Y bromeaba sobre la situación mala que estaba viviendo. Y siempre era una manera, a través del humor, de sobrellevar esas malas experiencias que había tenido en la vida. Y de reírme, porque el humor a mí me salvó la vida un montón de veces. claro. Entonces, te puede pasar un montón de cosas malas. Y uno mira para arriba y dice, qué mal habré hecho. No, No es hasta que así. con, no, hasta que uno toma conciencia de que la vida son decisiones y es acción. Ujú, Si te haces responsable de las decisiones que tomas y accionás para cambiar todo aquello que no te gusta en tu vida, yo te aseguro que la vas a pasar de diferente manera. Porque así pasó en mi vida. Cuando me hice responsable de las decisiones y de las malas decisiones que tomé durante todo el resto de mi vida, por eso me empecé a reír con Alejandro en ese Zoom, en ese primer Zoom me empecé a reír, me empecé a reír, me empecé a reír, me empecé a reír y no sabía más que, ¿no? Porque le decía, esto no va. Entonces, la gran parte de las preguntas que yo tenía las deseché, así de una. sí. Y, y me empecé a reír porque sentía que el libro, viste, yo sentía que mi vida era como un libreto y que lo tenía al revés. Sentía que lo tenía al revés. Y cuando me di cuenta que él me dijo, no venimos a sufrir acá, venimos a pasarla bien. Ahí mi Wow, vida empezó a hacer otra cosa, a claro. entenderme mejor y a saber de dónde venía todo esto que estaba sintiendo, que nadie me había explicado. Y No hay, qué era eso de ya, ser libre, sí, como porque te habrá pasado a vos también. sí, como se escucha mucho por ahí, pero
nadie lo sabemos, no venimos con un manual y solamente nos damos una vaga idea de lo que consideramos que puede ser y probamos por aquí, probamos por allá, pero no tenemos ni la más remota idea No. y le sufrimos, ¿sí? Y yo la pasé, ¿eh? O sea, yo no es que digamos que tuve una vida muy cómoda desde lo económico y desde lo emocional. No. Ujú. Por eso digo, es más común, o sea, no es que tenés que tener un estrato social, bueno, pero no, No, aplica no. para todos los seres humanos y Y para todos no, por igual, ¿eh? sí, no importa estatus social, no importa edad, no importa nada. Bajamos bajo circunstancias muy iguales, no hablo a lo económico y no hablo ni siquiera, no hay fronteras, o sea, no importa dónde te encuentres, la condición humana es la misma, donde quiera que te encuentres. Entonces creo que tenemos los seres humanos tenemos mucho más en común de lo que todos nos imaginamos, solamente que no conversamos, no hablamos Es entre cierto, sí. Entonces eso es lo que nos va limitando, o sea, no nada más tenemos como que las fronteras de los países, sino nosotros nos empezamos como que a poner nuestras propias fronteras y al no conversar no nos enteramos. Entonces creo que si empezamos a hablar, empezamos a comunicarnos, así como lo estamos haciendo ahorita tú y yo, ujú, y cómo nos va a escuchar las demás personas que están sintonizando el canal. Me encantó lo que acabas de decir porque este es un punto muy clave, lo que acabaste de decir cuando recién iniciaste la charla, de lo que sucedía con tu familia, de que todos veían o escuchaban o tenían alguna habilidad que les permitía ver ese lado sutil, ¿cierto? sí, Entonces, es como que se convirtió en algo tan normal que no era como que, oh, wow, ¿cómo le llaman afuera? Le llaman dones. O claro, sea, o sea, la cosa es de que todos los seres humanos somos contactados, pero muchos sí, escogemos no sernos conscientes. Entonces, es ahí donde empezamos como que a ver lo que el otro tiene y lo que yo no tengo. ujú. Y empezamos a pensar como que oh, pues este es mejor y yo no Está tengo más nada, adelantado, está más sí, adelantado, yo no tengo nada. ujú, Y las comparaciones son malas porque no deberíamos de compararnos porque somos únicos e irrepetibles, somos seres humanos distintos y cada cual tiene como que ciertas habilidades naturales o hay ujú, veces ciertas habilidades que hay veces en su vida las aplicó por ciertas necesidades y se desarrollaron. Pero, claro, pero me alegra que hayas tocado ese punto porque sí lo iba a tocar. Yo siempre les pregunto, ¿te consideras que eres especial o en algún momento te llegaste a sentir así? Y dicen, no, lo tomaron como con mucha naturalidad porque fue algo que simplemente se dio. No es algo como que muy extraordinario y más ahora conversando con más personas nos damos cuenta que todos lo somos. Nada más que unos escogemos tener mayor memoria y otros ujú, menos, pero en algún momento las memorias de todos van a regresar. ¿Cuándo? Cuando el alma lo haya escogido. Entonces, claro, gracias por compartir eso. Y fíjate que fluyó muy bien el cómo has llevado el ritmo de la historia, muy en orden, muy equilibrado. Todo perfecto, gracias, María. Eh, ¿Qué fue lo que más te sorprendió en este caminar, en esta búsqueda, digamos, por haber tenido como que esa conciencia desde temprana edad? Ibas caminando en tu vida, ibas encontrando pues diferentes formas o diferentes modalidades que te ayudaban, ujú, pero ujú. no dabas exactamente como con el clavo, la cabeza al clavo. Sí, 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 Entonces, ¿hubo algo que te sorprendió de este caminar, de este despertar? sí. La primera vez que me abro los registros, eso fue.
tengo una amiga, Romina, que a quien invité. eh, Ese día yo no entendía bien esto. En ese 2021 me autorregalo una sesión de registros akáshicos actualmente es un amigo, hace un montón que no nos hablamos, pero es un amigo. Sí. Em, Porque resoné con él. Viste que empezaron a ver varios maestros que se decían en ese momento, y yo resoné con él, no sé por qué, pero sentí que tenía que ser él. En ese momento estábamos saliendo a la pandemia, pero me, me- me escuchaba. Hubo momentos en que no me escuchaba nada y hubo momentos en que siempre me prestaba atención. No sé si era por el encierro o qué, pero bueno, cuestión. Me autorregalo para mi cumpleaños una sesión de registros akáshicos, ¿no? Como para empezar a Ujú. entenderme más. Yo siempre me buscaba entender, a ver qué era lo que, Sí. porque yo sentía que había algo malo en mi familia y tenía que entender, pero no sabía qué, tenía que aprender, pero no sabía qué. Entonces me lo autorregalo. Bueno, le hago un par de preguntas y él termina la sesión. Como nunca, el papá de mi hija y mi hija ese día se durmieron súper temprano. Era Ujú. invierno eh, y me quedo sola en la cocina. Ellos estaban en el cuarto durmiendo y yo me quedo sola en la cocina. Con una revolución interna por todo lo que me habían dicho, todo lo que había resonado. Entonces tenía una revolución. Y él me dijo, a ver si podés hacer un viaje astral. Y me había pasado un audio, ¿no? El audio estaba en gallego, le decimos nosotros, en español. Sí. Entonces trataba de escuchar y no distraerme. Y bueno, es cuestión de que empiezo a hacer la meditación, porque es como una meditación, te dice, bueno, cerrar los ojos, respirar, entreabrir y cerrar. Yo lo que me acordaba es que él me decía, bueno, hacé de cuenta que en tu canal tenés un ojo, lo abrís. Bueno, yo era lo que trataba de visualizar en ese momento, que no sabía lo que era visualizar, y empiezo a sentir el cuerpo que me estaba durmiendo y no. Fue muy raro. Y, y empiezo a ver, cuando entreabro los ojos, a esta altura veo un triángulo que iba para abajo y otro triángulo a esta altura que iba hacia arriba. Bien, a esta altura lo sentía y todo. Cierro los ojos y viste cuando las naves espaciales empiezan a despegar, que se ven todas esas luces, que deben de ser las estrellas, pero se ven esas luces y empiezo a verlas. Ya no me podía despertar, o sea, no podía salir de ahí y me fui. Y en un momento que siento que me fui, salí al espacio. Y cuando miro así, eran luces. Y era el espacio. Ujú. Y cuando allá veo como una nebulosa hermosa, me acuerdo que era de color entre rosada, fucsia, y parecía como un ojo en el medio. eh, y allá me vuelvo a proyectar y bueno, me vuelvo a ir ahí. Y llego a un lugar y, y empiezo a escuchar, yo toda muerta de miedo porque no sabía lo que me estaba pasando, Ujú. Ujú. y al mismo tiempo en paz, o sea, era muy contradictorio lo que estaba Sí. sintiendo, y escucho que empiezan a decir, maestro, maestro, ella ya está acá, ella ya está acá. Y en eso que dice, maestro, maestro, siento a un ser, no, no era telepatía, yo sentía y él me sentía, no hacían falta las palabras, fue muy, muy loco, Ok. que aparece, y yo sabía que me iba a despachar, o sea, porque yo decía, va a sentir mi miedo. Y efectivamente siente mi miedo y siento que con la mano hace así y me fui. Y volví. Ujú. Antes de hacer ese ejercicio, yo siento a dos arcangelinas. No sé si eran arcangelinas, eran como arcángeles porque les sentí las alas y, y sentí como que ellas me iban a llevar. Yo lo sentí en femenino, no lo sentí en masculino. Ok. Y vi, tengo un dibujo de eso, y vi como
mi cabeza y corazoncitos así chiquititos que tenía que conectar con esos lugares. O sea, fue muy loco. Y bueno, después tengo ese viaje, vuelvo, me costó salir de ese Ujú, estado. Salgo y digo, ¿qué me pasó? ¿Esto fue real? ¿Esto no fue real? Y cuando pregunto, me dicen, tuviste un viaje astral consciente. Y yo ujú, dije, ¿qué es eso? Me dice, generalmente lo tienen inconsciente a través de los sueños. Vos lo ujú. hiciste consciente. Bien, no sé. Bueno, dije, no sé qué intentaron Sí, decirme. En ese momento dije, bueno, seguí, transcurrí, empecé a hacer talleres, empecé con una maestra, Susi Agra, que me invitó una amiga a hacer visualización durante un mes. Todo de lunes a jueves, durante una hora. Tenemos que, ella nos daba unos temas, no sé, bueno, busquen un ajá, paisaje que les llame la atención, pinten algo que les guste. Entonces visualizábamos, y bueno, y a ver qué era lo que nos quería decir, qué memorias se despertaban a través de eso, ¿no? Entonces empecé con ella en ese taller, después hice el taller de canalización. eh, yo no sabía quién estaba canalizando en ese momento, y hago el curso de registros akáshicos, pero para abrirlos para mí, ¿no? ok, Después hago otro curso, otro taller de la varita de Merlín, que te enseñaba a armar la varita de Merlín, a leer la bola de cristal, que me costaba un montón. Y yo le decía, a mí se me hace más fácil con un vaso de agua y ver a través de eso. sí, Instintivamente le puse un cristal que yo amo, y bueno, y así hice, así empecé. Y así conecté con Merlín, sí, porque yo le decía, yo lo veo de esta manera. Y me dice, sí, sí, es él. ujú, Yo sentía su energía, sí, no como lo sentías vos, como un abuelo amoroso, sino como, como ese amigo que te enseña sí, cosas, que está dispuesto a enseñarte. Bueno, esto sí, es así, esto es sí, así, esto es por esto, pero siempre amoroso. sí, Así lo sentía yo. Y bueno, así seguí hasta que todo eso era efímero, era efímero. ujú, Y empecé a decir, me empezó a molestar que tenía que hacer muchas limpias, ustedes le dicen limpias, limpiezas energéticas en mi ujú, casa, conmigo. Y yo decía, ¿por qué me tengo que limpiar tanto? Si yo soy un ser de luz, ¿por qué tengo que hacer sí, tantas limpiezas sí, energéticas? Y eso fue como una piedrita en el zapato que fue creciendo. Y cada vez que caminaba me incomodaba más, hasta que dejé de hacerlas. Y veía que mi variación de energética no cambiaba. Yo dije, sí, bueno, ya me empezaba a dar pereza. Entonces limpiaba mi casa y veía que cuando entraba el padre de mi hija me decía, ay, pero está hermosa. Ah, es como otra vibra, como otra vibra. Entonces dije, entonces no eran los saumerios, era mi energía. sí, Entonces empecé a prestar atención y empecé a ver que en las holísticas todo era cíclico, todo se repetía. Entra ok, la luna en Plutón, entra la luna llena en Acuario, entra la era de Acuario, entra esto, entra aquello. Y todos los años era lo mismo. Eso claro, fue durante 2 años, empecé a observar. Y dije, sí, sí, esto, acá hay algo raro. Entonces yo sentía como que había una repetidora sí, que repetía siempre lo mismo, ¿no? Porque sí, parece que eso es sí, una sí, repetidora que repite siempre lo mismo. Y van todos siempre lo mismo. Y dije, no, esto no está bien. Ahí fue cuando empecé sí, después con mis ataques de ansiedad y empecé a observar. sí, ¿De dónde vienen los ataques de ansiedad? Después de hablar con Alejandro empecé a identificar de dónde venían esos ujú, ataques de ansiedad.
y era el padre de mi hija, que ujú, me los estaba disparando. Yo no me enfermaba, sí, casi nunca. Mi hija no se enfermaba casi nunca. ujú, Y claro, su proceso era interno. Él no lo demostraba. ok, Entonces dije, y le empecé a preguntar, ¿vos te sentís así, 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 así? Sí, wow, ok, ok, dije, bueno. En ese momento Argentina estaba, bueno, es cuando asume Milei, empezó en ese tránsito de que todo se empezó a encarecer y él empezó a buscar trabajo. Entonces encontró un trabajo, se calmó, eh, y había algo en él que ya no resonábamos. Y yo sabía que yo estaba cambiando y él se estaba en la misma frecuencia, de ansiedad, de no querer entender, de pesimismo. sí, Y dije, bueno, está acá. Porque Alejandro ya me lo había dicho, yo uno o separo parejas. sí, sí, Y me acordaba de él y dije, hasta acá. Y sí, empecé a decir, bueno, ¿cómo hago para salir de ahí? Y dije, y mi hermana justo me llama, me dice, mira, esto fue en diciembre, mira, ujú, me voy de vacaciones, 20 días. ¿Querés venir a mi casa? Y yo dije, genial. Empezó empecé a prestar atención y a enfocarme, porque yo todas las mañanas decía, quiero enfocarme en las cosas positivas, ujú, en las oportunidades que no estoy viendo. Una manera de programarse. Entonces, mi hermana me dice un día, me voy de vacaciones 20 días, se retrasa su viaje. Yo el 23 ya salía de vacaciones ese mismo diciembre, ella volvía el 22 y dije, bueno, esta es mi oportunidad. Me autorregalo, yo le digo me autorregalo. ujú, 20 días sola con mi hija, me desintoxico de de esos años que yo sufría de ansiedad, pero no entendía ¿por qué? por la pareja que tenía, Ujú, porque no sabía que él me las disparaba. Nunca wow, supe que, hasta que hablé con Alejandro, que era sí, el que me la estaba disparando. sí, Yo no sabía. Y en esos 20 días, mi sistema nervioso empezó a bajar, 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 a bajar y a normalizarse. sí, Cuando vuelvo a la casa de mi mamá, empecé a disfrutar. wow, Y uno dice, bueno, disfrutás de que te separaste, ¿no? A ver, una persona me dice, bueno, sí, yo te noto tranquila, vos me ves tranquila, hablando tranquila, todo. Sí, pero internamente, sí, internamente es como si fuese la posguerra, todo en ruinas, pero con esa paz y ese silencio ujú, ujú, que empezás a reconstruir, sí, 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 así, wow, así. sí, Entonces, en este camino, en este transitar, desde que yo conozco a Alejandro, empecé a entender que todo es fácil. Tomé la decisión de separarme, sí. Yo sabía lo que se venía, sí. Acción. sí, Tengo que hacer esto, pero sin dramatismo, sino desde el disfrute. sí, Obvio, somos normales, me canso, ujú, trabajo, me ujú, enojo, pero no era antes, no, sos espiritual, no tenés que enojarte. No, me enojo, lo dijo quién, ¿verdad? Ha dicho quién, claro, tienes derecho a me lo enojarte, permito. Claro, me permito. sí, Ojo cuando vayas a lastimar al otro, porque ya, ahí también hay que conocerse, ¿eh? Porque hay que sí, conocerse. Entonces, empecé a conocerme más. ¿Tengo carácter? Sí. ¿Soy una mujer de ujú, carácter? Sí. ¿Puedo lastimar al otro con palabras? Sí. claro, Pero aprender con quién sí, con quién no. Cuándo sacarlo, cuándo no sacarlo. sí,
Yo lo hablo con una amiga que es como un caballo que cuando vas galopando, que cuando estás con ese enojo tenés que tirar de las riendas y controlarlo. Bueno, es controlarse a uno mismo. Sí, Ese es el mundo que tenés que salvar sí. primero. Wow, cuánto atravesamos antes de, cuánto atravesamos hay veces antes de encontrar la respuesta, ¿no? Ujú. Todo lo que tenemos que atravesar, pero las cicatrices las podemos ahora ver sin que nos duelan, Sin que duelan, sí. ya sanadas y reforzadas. Qué bonito, Exacto. María. Qué bonito. Qué bonito lo que nos cuentas, lo que nos cuentas. Y interesante el cómo cuando finalmente encuentras una persona que te pone las cartas sobre la mesa sobre cómo son las cosas. Y no nada más te dice cómo son, sino cómo arreglarlas tú. Es tu vida, tú la vas a solventar. Cómo detectar lo que te está causando el daño para que tú lo Exacto. puedas solucionar. Y, Exacto. y No te dice no depender de él. exactamente, ahí voy. Todos te hacen, yo lo que sentía, que todos te hacían depender. Y si hay Mm, algo que a mí no me gusta es depender de algo. Me siento incómoda. Alejandro dice porque soy muy rebelde y por eso no me pudieron agarrar. sí, Pero yo me sentía incómoda, muy. Y en esa rebeldía de no querer depender de nadie, y cuando encontré a Alejandro, Alejandro es, mira, esto es así, esto es así, esto es así. No me tenés que seguir a mí, tenés que seguir a vos mismo. sí, A nadie más. Es tu vida, no la mía. La vas a vivir vos, nadie más. No dependa de nadie más. Son tus decisiones y es tu vida. Es así. Cuando la mm, persona lo entienda, ahí va a ser el cambio. sí. Ahí va a ser el cambio. Por eso yo dije, este hombre tiene que volver acá. Yo lo tengo que conocer. Sí, 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 sí. Sí, es que para mí también fue como la única persona que hablaba con congruencia, porque todo lo demás nunca me llamó, nunca anduve buscando porque no. Escuchaba, apenas escuchaba algo, no, 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 no me sonaba bien Ujú. y nada más simplemente dije, bueno, pues yo como que entendía que, ok, no hay ser humano que me lo va a explicar. Entonces yo me di por vencida, no porque anduve como loca buscando, pero simplemente el sentir la información no me sonaba bien. Y Ujú. decía, no, 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 no. Yo me mantuve como que muy alejada, pero cuando escucho esas palabras, y es ahí donde él dice, ¿qué enseño yo? Libertad. Claro, Y cuando él dice, hacer libre hasta de ti mismo, la gente no entiende esas palabras. Eso va a no, a una profundidad que es ya lo que ya pues, te llega al alma. Ya no hay manera de evitarlo, ¿sí? Creo que es lo que tal cual. a muchos de nosotros pues nos sucedió, no es para todos. Hay quienes No. no quieren ser libres, se respeta, pero Yo la última vez, el Zoom que hice grupal con el grupo de acá de Argentina, em, yo le dije, yo siento que vos estás batallando todo el tiempo en que la gente haga este clic, ¿no? Eh, y yo sentía como que vivíamos en una jaula impuesta por nosotros mismos, de pensamientos, em, y que vos lo que hiciste es, ahí está la puerta, abrila. Y muchas personas no saben pasar por esa puerta.
Aunque porque la, nadie les enseñó, aunque la puerta esté abierta. El, aunque pá- la puerta esté abierta, el pájaro que es más se cómodo quedar. acostumbró. Exacto. Exacto. Ya se ¿Qué, acostumbró qué? a estar enjaulado. Claro. ¿Y Wow. que puedo salir? ¿Y qué pasa cuando salga? Porque te agarra el miedo. ¿Y ahora qué hago? Está Regresan. bien, bueno, sí, soy libre. Salgo. ¿Y ahora? ¿Y quién me Eh, sostiene? ¿Y quién me protege? ¿Y quién me cuida? ujú. Y me encanta cuando le dice, bueno, tu ángel, hasta que vas entendiendo que ese Exacto. ángel sos vos mismo. Que ese rescate te lo haces a vos mismo. Ujú. Y ahí vas perdiendo el miedo de estar fuera de la jaula. Porque Sí, siempre te inculcaron que tenían que cuidarte, protegerte, pero nunca te inculcaron de que vos eras fuerte exacto. y que nada ni nadie te puede tocar. Si Ujú. aún así vos lo decidís. Eso es lo que nadie te inculcó. Eso Sí, es lo que nadie lo dice, solamente lo escuché de él. ya. Y eso a uno le genera una fuerza y una confianza en sí mismo, y que sí, puedo hacerlo. Qué, No sé, qué- a mí me pasa así. qué bonito. O sea, me gusta escucharlo de otras personas porque hay personas que lo pelean tanto. Es como que quienes llegan a escucharlo son ellas o ellos quienes van a buscarlo. Se sientan, preguntan y quieren ser convencidos, cuando solo te está diciendo hazlo y quieren ser convencidos, pero no lo hacen, no se avientan, No, no se la lanzan acción. al vuelo, no acción, nada. Y pues a la fuerza ni los zapatos, ¿verdad? Wow. Sí, sí. Así lo Y entendí yo. sí. ¿Y qué sentiste cuando te enteras de dónde provienes? Wow, yo estaba convencida de que era una felina. No sé Sí. por qué, porque todos me lo veían cerca. Siempre me veían cerca de felinos, yo te veo cerca de un felino blanco. Yo en ese 2020, cuando tenía un balcón, un mini balcón, y cuando salía a tomar el sol con mi hija y miraba al sol, veía un león azul, Ah, literal, ¿eh? sí. En el sol veía un león azul. Entonces yo estaba convencida que era una felina. Cuando Alejandro me hace, bueno, vamos, ¿querés conocer a tu familia? Sí. Entonces yo le digo, me dice, no. Y cuando me hace visualizar de dónde venía, yo dije, no, imposible. No me sentía identificada. Pero yo sé que cuando yo digo no, es cuando es sí, porque algo en mí está haciendo resistencia. Ujú, Entonces, pero no sabía nada. ¿Qué son los andromedanos? ¿Quiénes son? Nadie hablaba de ellos. Los más conocidos, bueno, los felinos, arturianos, sirianos en ese momento. Pero no lograba verlos bien en ese momento. ok. Hasta que un amigo, Norberto, que está en un grupo de WhatsApp, Ujú, me ayuda a visualizarlos. Y una noche estaba en la casa de mi mamá, que amo estar afuera mirando la nada misma, o mirando los árboles que plantó mi papá, ujú. a la noche. Entonces dije, voy a verlas, a ver cómo son. Y, y echo a volar mi imaginación y logro verlos. Y ahí dije, ah, sí, yo soy una de ellos. Porque cuando Alejandro me dice, no tienen pelo, yo dije, ¿what? ¿No tienen pelo? Mirá que es los más guau de allá. Y yo decía, Wow. no sé yo. Pero todo eso son sobre cómo deberían ser. Pero cuando ya me encuentro con ellos, eh, es un amor, bueno, me voy con mi familia.
porque sé que a la noche cuando duermo me voy para allá. Normal, de una mamá sí, eh, que trabaja, como separada, que trabaja, que disfruta, que aprendió a disfrutar, que aprendió a disfrutarse, porque antes no lo hacía por la vorágine que tenía, que ujú, aprendió a conocerse, que sigue conociéndose, que le gusta, no le ujú, gusta, ujú, que ujú. aprendió a escucharse, que aprendió a escuchar a otros, Qué bonito. eh, que no, yo tenía, mi hija también es muy sensible Sí, y ya de chiquita lo empezó a demostrar. Eh, y yo no sabía cómo, no quería introducirla en este tema porque quiero que viva su infancia lo más normal posible. ujú, Eh, pero bueno, sé que responderle. eh, Hace muy poquito estaba yo comprando algunos víveres, como le dicen ustedes, alimentos, estaba en un almacén y viene una persona, se pone a hablar con el que estaba despachando en ese momento y la esa persona la tenía en la espalda y yo me pongo a sentirla, ¿no? Las palabras que sí. le estaba diciendo. No sé qué cara puse. Cuando salimos, mi hija me dice, mamá, la cara que pusiste. No, yo estaba mirando al chico que estaba enfrente. Me dice, no, mamá. Le digo, bueno, no tengo un espejo para mirar qué cara puse. Sí. Y me dice, lo que pasa es que mamá estaba sintiendo a la persona. Y así de la nada. Ah, yo también puedo sentir a las personas. Ah, sí, ¿cómo es eso? "Eh, yo sé cuando están enojadas, cuando están tristes, cuando están felices. Y le digo, ¿y cómo es eso? Lo siento. Yo sé cuando una persona está así. Y le dejé el tema, ¿viste? Por eso digo, es muy normal. Sí, Que vos le quieras prestar atención es una sí, cosa. sí, Que vos te quieras hacer la tonta y hacer como que no escuchaste nada es otra. Porque también tengo el sí, más chiquito, sí. que es primo de ella, hijo de mi hermana, la mayor, Lucía y yo somos las únicas que tenemos hijos Ujú. de mis hermanos. Y el más chiquito siempre nos cuenta, bueno, soñé con tal, o vi a tu papá, estuve hablando con tu papá. O sea, es así, ¿eh? Sí. Y nosotros le enseñamos a no tener miedo. Después que Alejandro me confirmó que ellos son intocables hasta cierta edad, eh, Sí. ahí ya yo me relajé más. Eh, pero muchas veces, ¿cuántas veces ha pasado de que un niño te dice, mamá, yo vi tal cosa? Muchas madres no creen. Ya, cierto. O por ejemplo, yo trabajo en un colegio, ¿no? Ujú. Eh, Hay muchos compañeros de mi hija, hay un grupito que siempre fueron muy unidos. Y si vos los ves, vos, bueno, vos que ahora estás más consciente, decís, son muy sensibles. Pero entre ellos se juntaron y son súper amigos. Y a veces yo los observo y observo a las mamás, que muchas veces no entienden. Pero hay uno que, por ejemplo, no puede estar en una multitud con muchas personas, Sí. porque automáticamente se empieza a sentir mal. La mamá Ujú. dice que es porque le falta el aire, que se desmaya. Es sensible. Es un niño sumamente Sí. sensible a las energías de las personas. Ujú. La madre lo saca de ahí y se recupera. Ella dice que porque le sube la presión nueva. Se los inventa. Ojo ahí. Sí. Tengo otra nena que es muy amiga de mi hija, que es súper activa. Está todo el tiempo activa, pero ella te habla y salta a ese nivel, a ese nivel. Sí, Y no habla con todo el mundo, es muy selectiva, pero muy selectiva, sí, incluso para abrazar a las personas. sí, 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 sí. Entonces yo le voy tirando así como tips. Y últimamente ya no quería entrar al colegio, que se sentía mal, que no quería estar y se ponía a llorar y tenía esos estados. Y yo la empecé a observar. No, ella no quería entrar al colegio, no era porque era capricho, como decían. No, era una nena, es una nena altamente Ya, sensible.
ya, Entonces yo le voy tirando tips así a una, a otra de esas sí, mamás. Che, presta sí, atención acá, presta atención allá, eh, fíjate esto. sí, Porque estaría bueno que retomara con clases de esto. Entonces, así lo voy haciendo sí, porque hay muchas mamás que no entienden no, esta nueva generación. Yo entendiendo la mía, ¿eh? sí, La mía habla abiertamente porque yo lo normalicé. Ella lo claro, está normalizando también. claro, Pero hay muchas mamás que no que entienden. no Ahora comprenden. no, ahora es como un auge de, bueno, los talleres, porque hay millones de talleres de lo que se te ocurra, Ujú, de lo que se te ocurra. sí, Y pero ahí es, cualquiera, como dice Alejandro, te puede vender cualquier cosa, ya, pero cualquier cosa. Y te puede decir, mira, tu hijo es esto, tu hijo es aquello, a él le pasa esto, cuando en realidad por ahí no. pero sabes, Y son muy, ya estás haciendo mucho el hecho de que sutilmente, con palabras que ellas entiendan, obviamente no entienden un carajo de todo esto, pero de forma, con pequeñas sutilezas que ellas vayan entendiendo el cómo ayudar a los niños y que ellos puedan estar un poco más cómodos, ya que no les puedes soltar ujú, como que toda la información es buenísimo. no. Entonces, definitivamente estás haciendo tu labor a tu capacidad y a lo que es la capacidad de las mamás o los papás, porque pues obviamente no te puedes brincar a los papás para ir con los niños, pero creo que estás haciendo muy buena labor, María. Buenísimo, buenísimo. Y hay como en este despertar de conciencia, no sé, hay alguna palabra, una frase motivadora que uses, ya sea para ti o para las personas que te encuentras en tu día a día, que tú digas, pues esta persona puede que no ande muy bien, pero hay algo que tú digas. Muchas veces hay una frase o hay una palabra que puede resultar muy motivante, hasta para uno mismo. Yo lo que repito siempre, y se la escuché a mi hija que me la dijo, ahí tomé conciencia, que todo lo que uno dice lo van aprendiendo. Ujú, Eh, yo soy muy de abrazar a las personas. Antes cuando no sabía qué decirles, les daba un abrazo. Y mm, muchos lo necesitaban, ¿eh? Eh, Muchos aprendieron a recibir un abrazo mío, sí, porque vos sentías esa incomodidad, como decía yo, ¿no? Y sí, a otros, a prepo, los fui domesticando, por decir así, porque no encuentro la palabra, pero sí, bueno, los argentinos somos de abrazar. Después fui más selectiva. ok, Y mi frase motivadora es, todo se soluciona rápido y fácil. muy bien, Eso. muy Entonces cuando bonito. pasa algo, el otro día no sé qué pasó, una tontería, ¿no? Y mi hija me lo repitió. Ay, mamá, tranquila, si todo se soluciona fácil y rápido. Como diciendo, no le pongas foco al dramatismo, Sí, 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 salí sí, de sí, ahí sí, rápido, sí, 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 salí sí, de ahí, si todo tiene solución. Pues esa es mi palabra también, mi frase, todo tiene solución, menos la muerte, todo tiene solución. claro, 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 Va a sí, tardar más, va a tardar menos, pero todo tiene solución. muy bien, muy bonito. ¿Y qué nos puedes decir de la experiencia humana? ¿Qué ha sido lo que más te ha gustado de la experiencia humana? Hay mucho de donde escoger, pero si tú fueras a seleccionar algo, ¿qué nos dijeras? ¿Qué me gusta más? Siempre me gustó aprender, Ok, que cualquier cosa, pero aprender. siempre aprender. Soy muy ansiosa. Ok, muy bien, perfecto. Y
nos, focalizo mucho. Sí, se te da un toquecito, ¿no? creo que se nos está cortando un poquito el internet. ¿Me escuchas? Yo te escucho perfecto. Ok, ok. ¿Vos? Se estaba cortando un poquito. Bueno, ya te escucho. Y de los lugares del planeta, los hayas visitado o no, pero ¿hay algo en particular que te guste más que cualquier otro? Por ejemplo, que si es playa, que si es desierto, que si es un lugar en particular. El bosque. El bosque, Me encanta. sí, Soy de las que se paran debajo del árbol y miran para arriba y empiezo a observar sí, todo lo que hay, los árboles, las hojas. Después voy a detalle las hojas, claro, el viento, cómo las mueve, si hay algún animal. Amo, amo, amo. Siempre me vas a ver, no sé, si tengo un espacio, me voy. sí, eh, no sé, me encanta, no sé. Si vos me das a elegir, me voy el al sur, bosque, sí, al bosque. Me encanta. sí, 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 Sí. sí, 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 Más que la playa, más que la montaña, más que sí, es lo que más me atrae. Yo siento que cuando estoy ahí, algo adentro me hace, ¡fu! Y se va, se expande. sí, sí, Me sí, encanta. sí, sí, es Pero que, más que la experiencia, me gusta el- el silencio, que no es silencio, porque escuchas a los pájaros, el ruido del árbol con las hojas, si hay un río, bueno, me sí, sí, encanta. sí, sí. Y los olores que te llenan. Hay veces dependiendo del tipo de árbol, ya sea pino, si es pino, huele el pino, huele la madera, el tronco del árbol, huele las hojas que están caídas, las hojas frescas, y todas las florecillas silvestres que puedan estar ahí. O sea, es algo muy, muy, muy bonito. Eh, Ujú. no, no, a nosotros no nos queda muy cerca el bosque, pero sí hemos visitado el bosque hacia el norte de California. Son Sí, unos bosques preciosos que de verdad, pues para mí son mi entrada al mundo espiritual porque es pues como los bosques de donde yo provengo. Esos árboles enormes no los encuentras en ningún otro lado, al menos son los únicos que yo sé que existen cerca de mí. sí, Y para mucha gente pueden ser pues, un árbol más, pero no, esos árboles son muy, muy, muy parecidos a los árboles enormes que hay allá. Entonces, obviamente, yo los veo y a mí me recuerda allá. Los eso te iba a toco, decir. ¿sí? Los tocas y sientes la textura de lo que es el tronco del árbol, de la parte protectora por fuera. Sí, Lo hueles y son aromas, pues, muy parecidas. Entonces, obviamente, uno tiene sus lugares favoritos, pues, de acuerdo a lo que ha vivido tanto aquí como allá. Es algo muy relativo, ¿verdad? Muy, muy igual. Y, y sí, pero obviamente el desierto me encanta, me fascina, pero ha sido pues por otras vidas que he tenido aquí en el planeta. Pero sí, hay un bosque en particular que huele a Merlín, puro Merlín. mm, Y es increíble que cuánta memoria se empieza a detonar con los aromas, con lo que tus ojos están viendo, despejarte de la ciudad y llegar y solo estar y ser. No tienes que hacer nada, solo disfrutarlo. Totalmente conecto con esa resonancia tuya, muy, muy bonita del bosque. Wow. sí, eso sí, ¿Tienes así se siente. tienes algún hobby, María? Me encanta plantar, las plantas me encantan, Ah, ok. Muy bien. me encantan. Ahora iba a empezar de nuevo, me encanta tener una huerta, flores, las flores me encantan. Eh, Ese es mi hobby. Ah, Dibujar también es otro, sí. y pintar, ese es otro, que me gusta mucho. Wow. Esos dos, así como que, tengo un montón, pero esos son los que Claro. más ¿Te más gustan? me apasionan. Sí, me apasionan. Ok.
muy Me bien, encanta. perfecto. ¿Y tienes colores o color favorito? ¿Cuál es? El azul, el azul. Siempre fue el azul y nunca Siempre, supe por qué. Mira, por ejemplo, después cuando me enteré me di cuenta por qué lo había elegido sí, siempre. Es sí, como que yo le decía a Alejandro, el otro día se lo pregunté en el Zoom, yo siento que siempre hubo señales, ¿no? Y uno estaba en que las vio o no las vio. Él me dijo que las cosas suceden porque tenían que suceder, pero que era mi cerebro a través de mi inteligencia que me contaba, que me traducía todas esas experiencias, ¿no? sí, Porque yo decía, me gustaba mucho ver las estrellas, porque todos nos sentimos cuando mirábamos para arriba. claro. Yo no soy de acá, Mm. llévenme, ¿qué hago acá? Solo se Esa pregunta no la abandonanos hicimos, todos. me sentía abandonada, vuelvan, no sé qué hago acá. Esas preguntas las hicimos todos, Sí, esa nostalgia ujú, de volver a casa, sí, la la, sen- tuvimos todos. la sentimos todos y no va a desaparecer hasta que regresemos a casa, definitivamente. ¿Y tienes alguna comida favorita, algo que te guste más que todo lo demás? No, me gusta todo, Todo. me gusta disfrutarla. No me Ok, gusta lo agridulce no me gusta, eso esa no. combinación no me gusta, no. Los Ok, sabores por separado. no, Me gustan mucho perfecto. los helados, eso sí, Sí, ok. lo de recontra disfruto, sí, me encanta. Ay, Y puedo comer y comer y a cualquier hora, ¿eh? Nada, me encanta. ay, amiga, pues disfrútalos porque allá no hay, ¿ok? Cuando regresemos, allá no va a haber. Entonces, tú le das al helado y Es verdad. yo le doy las fresas. Ok, Ah, qué rico, igual que mi hija. sí, Ama. muy bien. ¿Eres de agua, jugo, soda, té o café o algo más? Me encanta mucho el agua. El agua. Mi hija- me encanta. El agua Ok. sola, fría, el agua con gas también. Es una de mis preferencias. No soy tanto de los jugos. Cuando era chica, porque lo tomaba porque estaba con mi mamá. Ujú. Pero después de adulta fui más del agua fría o con gas. Me encanta. Ah, ok, muy Me bien. encanta. Cada tanto sí disfruto una cervecita. Me gusta, bien fría. Pero cada tanto, cuando me dan ganas. Claro. No siempre. Ah, ok, muy bien. ¿Tienes algún postre favorito? El chocolate me encanta. Bien. Si es helado de chocolate, mucho mejor. Wow, sí, 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 sí. De los placeres de la vida, ¿verdad? Oh. Uno de los mejores para mí. Va, para todos. ¿Quién no? Sí, entonces, ¿tienes gatitos o alguna otra mascota? Sí, siempre fui de tener, por eso me sentía que era felina, porque Los gatitos, los amo, sí. me encantan. Tengo una que cuando yo estaba entrando en una depresión, yo Mm, vivía pidiendo, empecé a sentir que quería tener una. Y donde yo estaba alquilando, no me dejaban tener mascotas. Y yo lo miré al papá de mi hija y dije, no me interesa, yo la voy a traer. Y justo una mamá eh, me dice, mira, estoy regalando gatitos, si alguna quiere. Y le dije a mi hija, elegí uno. Y lo eligió ella. Y hasta el día de hoy es como una hija más, porque claro. yo, ellos tienen, no sé si son 11 palabras o 23 palabras que pueden memorizar. Entonces, cuando yo estaba en la otra casa, ella me esperaba al descanso en la escalera, se aventaba y me esperaba al descanso en la escalera y ponía su naricita con mi nariz y me hacía esto nada más. O sea, o me tocaba así. Y Oh, yo hacía como que le daba besitos. Entonces yo siempre decía, hola mamá. Entonces después ya aprendió y cada vez que yo llegaba me decía, mamá. oh. Y yo le decía, ¿ustedes escucharon lo mismo que yo escuché? Y una vez ella entra, yo estaba en la habitación y ella entra de afuera y claro, sé que no me había visto y empezó a decir mamá y mi hija se da vuelta y me dijo, mamá, te dijo mamá.
Le digo, sí, yo les dije, pero no me creen. Y el padre de mi hija, que era más descreído, decía, pero no es normal, esto es. Le digo, sí, viste, le digo, yo les dije que ella decía, o dice ma o mamá. Después le decía amor. Y ella intentaba decir amor, pero decía amor. Y no, no, yo al Wow. principio pensé que era joda, dije, no, me estoy volviendo loca, porque muchas veces pensé que estaba loca. A todos nos pasa, queremos que estamos locos, pero no estamos locos. Y le pregunté a la maestra con la que en ese momento estaba haciendo los talleres, y ella Sí, fue la que me dijo, es que sí, y podemos comunicarnos también. sí, Y ellos no se entienden, no nos van a responder como nosotros sí, queremos que nos respondan, te van a claro. decir sí, no, pero sí, Pero sí. inténtalo. Oh, qué Ella fue la bonito. primera que nos dijo que Oh, podíamos tener eso, sí. Entonces, para sí. mí es como mi segunda hija, yo tengo dos, una es ella. Oh, ok. Muy bien. Qué bonito. Sí, siempre resonamos con Sí. alguno, con alguna mascota. Pues lo que más común tenemos pues son los perritos y los gatitos, pero también aves, ya, dependiendo de la resonancia, pero ay, qué bonito. No sabía eso de los gatitos, que podían memorizar hasta ese número de palabras. Qué Sí, interesante. los siameses un poco más. Creo ¿Oh, que sí? los siameses son 23 y el resto Wow. son 11 palabras. Sí, Oh, wow, no. Desconocí esos datos. Siempre he tenido sí. perritos. Ah, mira. El único gatito que tuve vino a mi vida y se me fue. Y ya no supe más de él. Y siempre han llegado perritos. Entonces, pues, como que a cada quien es la resonancia que tiene, ¿no? Entonces está Sí. perfecto. Y gracias por compartir esos datos. No lo sabía, al igual que muchas de las personas que nos sintonizan, se van a asombrar con estos datos de los gatitos. Así que si no tenían un gatito y les resuena, eh, Y si les habla, no sé qué, no crean que no, están locos, pueden memorizar. no se asusten. Y no están locos si están escuchando lo correcto, porque sí es una Mm, forma de comunicación, no a la que estamos acostumbrados a comunicarnos como de humano a humano, pero es una forma de comunicación muy básica, muy sencilla. Lo mismo con los perritos, pero ella habla de algo muy específico con los gatitos, su experiencia con los gatitos. Y yo he tenido mi experiencia con los perritos y es en la forma en que yo me comunico pues con el mío, ¿no? Pero ujú. si tienen resonancia, pues aquí tienen más información sobre ello. Son datos que yo desconocía. Gracias por compartir eso, María. ¿Y música? ¿Tienes alguna música algún tipo de música que te gusta más? ¿Una canción favorita? ¿Qué te mueve en cuanto a la música? Me gustan todos los géneros. Ok. Cuando era más joven escuchaba mucha electrónica. La electrónica a mí me hacía volar la imaginación. Amaba. Sí, 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 sí. Después que cuando fui creciendo desde que estaba embarazada de mi hija empecé a escuchar como música más suave, más tranquila, música más de piano, de violín. No la Así. música Sí, tradicional de Beethoven, sí. no resoné tanto con ello, Ok, no, ok. sino con artistas que no son tan conocidos, amateurs, que a veces son más lindas, yo le digo, porque las puedo sentir. Sí, 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 sí. Entonces, a la mañana, una música suave de violín y piano o los dos instrumentos juntos, me encanta. Hasta Mm, que empiezo a despertar tranquila, termino de despertar, viste que uno se levanta así medio sí, 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 dormido. sí, sí, sí. Bueno, eso me encanta. Mientras voy tomando unos mates, me voy despertando, me encanta. Ok, Es así. perfecto. Muy bien. Entonces creo que pues ya estamos aterrizando nuestra conversación. Eh, ¿Hay algo que tú quieras decirle a las personas que nos escuchan? Diles. A ver, háganse caso. Esto que conté de mi vida, que es una vida común y normal como cualquiera, háganse caso cuando sientan algo, cuando sientan eso que llaman intuición,
O cuando un nene te venga a contar algo, o tu hijo te venga a contar algo que escucha, ve y siente, dele caso. Háganse caso. Incluso en lo más pequeño. Si sentís que no tenés que ir a una reunión porque sabés que la vas a pasar mal, o sentís que no tenés que ir por alguna otra razón, háganse caso, porque por ahí se empieza. Empiecen a conocerse. ¿Qué te gusta, qué no te gusta? ¿Qué empezás a sentir cuando ves algo? Antes de hacer un curso o un taller, empiecen por ahí. Eh, es un camino que puede ser fácil para aquellas personas que están empezando en la búsqueda. eh, Puede ser más fácil si empezás a escucharte primero, si empezás a entenderte primero. Eso es lo que le quiero decir primero a las personas. Antes de hacer cualquier taller y curso, ¿eh? Guíense por su intuición. Todos la tenemos. Algunos más despierta, otros menos. Pero todos la tenemos. Esa corazonada, que a veces cuando está un poco más apagada, esa sensibilidad es una corazonada. Ah, empiezan a hacerse caso por ahí, Muy bien. porque todo empieza así. Todo Es- empieza así. Escucharse, la intuición, sentir, es lo mismo. Entonces, obviamente, hay mucha información afuera. Ujú. Lo único que se recomienda es siente la información, sigue tu intuición Exacto, para que tú te puedas guiar para lo que es correcto para ti, porque exacto, no todo lo que está afuera es beneficioso. Entonces, muchas veces están, como nos dice el amigo, dice, te venden, te causan una dependencia, te causan un problema y te venden la solución y se vuelve un círculo vicioso. Entonces, se trata de que la información que tú escuches, que tú intuyas, que sea algo que te resuena, que no te cause dependencia, sino que te haga libre, que te enseñe cómo hacer las cosas tú, cómo liberarte tú, para que no tengas que depender de nadie, porque no necesitas depender de nadie. Eres tan libre que escuchas la información y eso debe ser suficiente para que vivas tu vida en paz. exacto, Exacto. exactamente, así, así. Eh, y siempre con juicio. Si una persona no te resuena, si el taller ese que vas a hacer sentí que no es para vos, Ya. hacete caso siempre, a tu voz interior, que es la que siempre te va a saber guiar. A veces no es tanto escuchar el afuera, sino escucharse a uno mismo Ujú, y ser fiel a uno mismo. Y como dijiste, no depender que el otro te solucione porque es la vida del otro. El único que va a solucionar sos vos mismo, tú. nadie más. Tus decisiones y tu accionar. Nadie más puede hacer ese transitar, nadie más puede vivir por vos. Solo te pueden dar indicaciones. Ujú, Buscar las correctas siempre, pero siempre guiado por tu voz interior, tu sensibilidad. Llámalo corazón, llámalo corazonada, intuición, llámalo como lo quieras. Porque muchos le van a poner, ah, no, yo tengo la corazonada, intuición, yo veo, yo intuyo. ujú, Bien, pero acercarse siempre, esta persona es la indicada ya, y escucharse. así es. Bueno, gracias por acompañarnos. Gracias, No, Amalia. gracias a vos por la invitación. Gracias. Bueno, nos vemos hasta la próxima. Bye. Bye.